Bueno, en el video anterior yo había explicado que la manera de entender a la luz de estas ruedas y ejes, la propuesta que yo tengo sobre el tiempo y el espacio, había dicho que los agujeros negros, aunque fueran pequeños, lo que íbamos a hacer era que la circunferencia la íbamos a imaginar más grande, ¿cierto? Porque como tienen tanta gravedad, lo que hace entonces, como estamos utilizando estas ruedas para simularla, lo que íbamos a decir era que a mayor gravedad la circunferencia iba a ser más grande. Pero esto puede generar o puede prestarse para confusiones, ya que literalmente estamos hablando de un agujero negro que sería pequeño. Entonces, al hacer la analogía, puede suscitar la confusión de que si es pequeño, ¿por qué no queda como está haciendo acá la circunferencia de la Tierra, que también sería pequeña? Entonces, para solucionar eso o para imaginar de otra forma cómo quedan los agujeros negros sin necesidad de imaginar una circunferencia más grande, lo que podemos hacer es que va a ser una circunferencia grande, pero vamos a entender ahora la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que obviamente lo que quiero que captemos es que si un agujero es muy denso y tiene mucha masa, ¿eso qué está implicando? Que el espacio se está curvando demasiado. Entonces, ¿por qué esta circunferencia nos puede servir sin la situación anterior que decía de simplemente imaginar que como tiene más gravedad íbamos a poner una circunferencia más grande, sino que en este caso el enfoque que le vamos a dar es que, digamos, quiero que nos imaginemos como el agujero negro, digamos, por ejemplo, que es este punto, ¿cierto? El agujero negro es, por ejemplo, este punto. Y como es pequeño, digamos, como siendo este punto, y al tener, perdón, y al tener ese agujero negro tanta gravedad, ¿qué es lo que pasa? Que todo este espacio alrededor está curvado, está estirado, ¿cierto? Entonces el agujero negro está como ahí en el espacio y todo ese espacio alrededor se ha curvado, se ha estirado por los efectos de la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso le estamos dando otro enfoque a cómo estaría quedando mi propuesta para hacer la analogía y entender el funcionamiento de ese tiempo y espacio absolutos. En el video anterior yo había dicho, si un agujero es pequeño y tiene mucha gravedad, dije que lo que simplemente haríamos es poner una circunferencia más grande que simule esa gravedad. En este video lo que estoy diciendo, otra manera de comprender esos agujeros negros en la analogía de las ruedas y ejes, es el agujero negro es pequeño y lo que debemos entender es como, aunque es pequeño pero tiene mucha gravedad, lo que hace es estirar el espacio, ¿cierto? Como si es muy pequeño, todo ese espacio se estira, todo eso como que se jala en función de ese agujero negro, ¿cierto? Porque ese agujero negro lo que está haciendo es como estirando todo ese espacio debido a su gran masa. Entonces acá esto puede ser un ejemplo sin problemas de lo que está pasando en un agujero masivo, y acá le estamos dando este otro enfoque. Claro, acá lo que estamos viendo es que quiero que nos imaginamos que este sería, digamos, el agujero negro y que está siendo pequeño, ¿cierto? Y que acá, ¿qué es lo que está pasando? Que como el impacto de esa curvatura del espacio es tal, que está dado por los efectos de ese agujero negro, esta circunferencia puede representar sin problema esos efectos de ese agujero negro denso. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque en este caso seguimos utilizando esta rueda grande, es decir, seguimos utilizando el ejemplo simple de las ruedas y ejes para entender análogamente cómo funcionaría ese tiempo y espacio absolutos, y estamos poniendo el agujero negro siendo denso y pequeño y viendo acá esos efectos que está generando. ¿Cuáles son los efectos? Que como este espacio se ha estirado, ¿cierto? Se ha estirado por esa
gravedad tan brutal que tiene este agujero, no hay ningún problema en seguir utilizando este ejemplo, ya que esto lo que estaría expresando son los efectos, digamos, de la gravedad del agujero denso. Entonces esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en este caso lo que estamos viendo con este video es que cuando vamos a entender cómo funciona ese tiempo y espacio absolutos de manera sencilla, podemos imaginar que este puntico es como un agujero negro, digamos, súper fuerte, súper denso, y que acá lo que estamos viendo son los efectos, cierto, dados por la misma gravedad que estarían, digamos, curvando todo este espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un fenómeno pasa por ese agujero negro, como es tan denso, como tiene tanta gravedad, ¿qué es lo que está pasando? Miremos, le cuesta más pasar por acá a algún objeto, digamos a la luz, le cuesta más no porque el tiempo se ha vuelto lento, que eso es algo en lo que he insistido, sino que en este caso estamos viendo claramente que es porque los efectos gravitacionales del agujero negro, al ser tan masivos, porque tiene mucha masa, le va a costar más a la luz o a la nave espacial, ¿cierto? Digamos, pasar por acá, porque la trayectoria que está asumiendo es mucho mayor. Entonces, digamos que este ejemplo que estoy poniendo es una manera de interpretar, ¿cierto? Ese tiempo y espacio absolutos a la luz de mi propuesta teórica, ¿cierto? Esta es una manera diferente de cómo entender fácilmente que estaría funcionando o estaría operando un agujero negro que literalmente es pequeño, pero tiene mucha, digamos, gravedad. Por ejemplo, en este caso, siguiendo este mismo ejemplo de las ruedas y ejes, acá podríamos imaginarnos otro agujero negro, ¿cierto? Y podríamos ver la conexión con este otro agujero negro. Este agujero negro que tendría, que sería igual de pequeño a este, como estamos viendo, pero ¿qué está pasando? Que este tendría una menor, digamos, gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera en la que está afectando el espacio, de manera en la que lo está curvando, es menor. Acá lo está curvando más porque este es más denso. Entonces, es una manera interesante de ver un agujero acá, digamos, negro, pequeño y no tan fuerte, y aquí uno pequeño y muy fuerte, de mucha, digamos, masa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la luz va pasando por acá, le cuesta menos pasar por acá porque no hay tanta gravedad, ¿cierto? No hay tanta gravedad, no hay tanta masa implicada que esté afectando el espacio, le cuesta menos y acá le cuesta más, ¿cierto? Digamos que lo interesante de esto es que estamos pudiendo utilizar este simple ejemplo para entender dos agujeros negros, ¿cierto? Dos agujeros negros pequeños, pero de diferente gravedad. Y cómo el tiempo, aquí en la parte bacana, cómo el tiempo nunca se ha parado, ni se ha vuelto lento, ni se ha vuelto relativo, como cree la física actualmente, sino que lo que está pasando es que el tiempo fluye, pero acá en este agujero negro pues le costaría menos, como al cronometrarlo obviamente le costaría menos pasar por acá, porque no hay tanta afectación, no hay tanta gravedad, entonces sigue pasando la luz. Ahora va a pasar ya por un agujero negro supermasivo, entonces la gravedad es mayor, entonces la curvatura que se genera, la afectación del espacio es mayor, entonces le cuesta más. Cronometrado en términos de tiempo le costaría más pasar por acá. Pero en ningún momento el tiempo se ha parado, o el tiempo se ha vuelto lento, o el tiempo se ha vuelto más rápido. Y acá lo estamos viendo entonces ejemplificado con dos agujeros negros, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante porque nos permite ver esa conexión, ese fluir del tiempo, ¿cierto? Acá no necesitamos diferentes dimensiones de tiempo, no, es un solo tiempo y estamos viendo que lo que está cambiando, que por acá cronometrado, pasando por este agujero negro, cuesta menos porque hay menos gravedad y acá cuesta más pasar en tiempo cronometrado. ¿Por qué? Porque es mayor la gravedad implicada. Entonces, nada, te invito a que mires este video. Recuerda que lo que estamos evaluando acá es la propuesta de que el tiempo y el espacio sean absolutos. Estamos evaluando la viabilidad, estamos entendiendo si ese tiempo y espacio son absolutos, cómo funcionarían, y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mis videos. En este caso te expliqué lo que pasa con agujeros negros y otra manera de entenderlos a la luz de este ejemplo sencillo con las ruedas y ejes. Espero puedas meditarlo y meditar la propuesta
del tiempo y espacio absolutos.